Bueno, vamos a comenzar con el módulo 2 de filosofía, hablando de la filosofía en Grecia. Pero antes de empezar el módulo, tengo que hacer algunas aclaraciones. ¿Sí? En este módulo vamos a tener una introducción a los filósofos que dan origen a la filosofía occidental. Ahora bien, lo primero que voy a aclarar es que tenemos dos periodos de inicio, y esto se da porque si se fijan en los textos van a ver que en algunos lados dicen que la filosofía comienza en Grecia en el siglo VII y en otro lado dice que comienza en el siglo V antes de Cristo. El tema es que lo que comienza en el siglo V antes de Cristo es la filosofía clásica, ¿sí? Previo a esto se encuentran los presocráticos y por eso es el tema de la diferencia de fechas, ¿sí? Bueno, voy a leer. En este módulo vamos a tener una introducción a los filósofos que dan origen a la filosofía occidental. Antes de comenzar, necesito hacer algunas aclaraciones. El primer periodo es denominado, de todo lo presocrático, es denominado cosmológico o presocrático, exactamente. Y se caracterizó por usar un pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Esto significa usar la razón, el pensamiento, el conocimiento y los sentidos, conocido como logos. ¿Sí? Todo esto del uso de la razón es conocido como logos. El segundo periodo, ¿sí? que se lo denomina filosofía clásica, que comienza con Sócrates justamente, está influenciado por el pensamiento de los filósofos griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes reflexionaron sobre el ser humano. Entonces, lo que tenemos es un cambio de visión, ¿sí? de lo cosmológico, ¿sí? que era abordar temas sobre la naturaleza, a la filosofía clásica, donde ya el centro está en el ser humano. El centro de reflexión, ¿no? Está sobre el ser humano. Y antes de continuar, quiero hacer énfasis en algunas palabras que, así como hice tanto énfasis en aletheia para explicar que era una verdad más grande que la simple palabra verdad, voy a hacer lo mismo con estas palabras, porque son fundamentales para entender todo lo que sigue. Y muchas veces, cuando las traducimos, pierde el sentido profundo de lo que estamos hablando. Bueno, la primera palabra es arge. Es una palabra griega que significa principio. En la filosofía presocrática es el elemento primordial que surge de toda realidad material. La segunda es physis, que es mucho más que naturaleza. Es el principio vital, el orden interno, la esencia dinámica que impulsa a cada ser a realizarse. El ejemplo más clásico de la physis es una semilla, que dentro de la semilla está todo el concepto y todo el impulso y todo lo que va y todo el potencial de ser que llega a ser cuando se convierte en planta. Entonces no nos quedamos con que el periodo cosmológico, ¿sí? Aborda problemas de la naturaleza sobre por qué llueve, ¿no? Sino que es mucho más profundo el término physis. O sea, en realidad lo que hace es abordar los problemas sobre la physis, no sobre la naturaleza. La tercera palabra es logos, que también lo conocemos como razón, entendimiento, lógica, lo tenemos ahí dando vueltas. Hace referencia a la estructura del pensamiento, la ley del universo, se refiere a la capacidad de captar el orden, el sentido de la verdad de las cosas. Es el núcleo de la razón que permite comprender, argumentar y dialogar. Digamos que tenemos un montón de palabras para darle significados a logos, todas están bien, pero creo que lo que más destaco es como que es el núcleo de la razón.
Por último está la metafísica, que ya la habíamos visto cuando tocamos el tema de los grandes temas de la filosofía, ¿sí? Porque estaba en la filosofía primera de Aristóteles. Es la ciencia fundamental, pero quiero justamente hacer énfasis porque es una línea de pensamiento de la filosofía también la metafísica, que es la que se marcó después del periodo cosmológico, ¿bien? De la línea de pensamiento cosmológica. La metafísica proviene del griego meta, más allá, y física, lo físico o natural, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo que está más allá de lo físico o natural, ¿sí? Y ahora voy a continuar leyendo. Lo que está más allá de lo físico, es decir, lo que no se puede captar directamente por los sentidos. Bueno, entonces voy a volver a aclarar. El primer periodo es conocido por su línea de pensamiento, que es cosmológica, ¿sí? Y el segundo periodo, que es la filosofía clásica, la línea de pensamiento reflexiona sobre el ser humano. Por otro lado, cuando hablamos de periodo presocrático, lo estamos ubicando en una línea de tiempo, y cuando hablamos de filosofía clásica, estamos marcando otra línea de tiempo. Ahora sí, vamos a comenzar con los filósofos presocráticos, ¿sí? Que no los mencionamos como cosmológicos, porque dentro de los presocráticos también existían algunos metafísicos que ya empezaron a marcar el camino hacia pensar en el ser para luego llegar a Sócrates y el ser humano, ¿no? Y empezar con la filosofía clásica. Esto es un cambio que se va suscitando con el tiempo, es progresivo, es gradual, ¿sí? No es de la noche a la mañana todos pensamos distinto, nos levantamos así con la cabeza torcida, no. Es un cambio que se fue dando. Entonces, a los filósofos los organizan en un cuadrito, arriba vamos a poder ver el filósofo, la época estimada, porque es un aproximado, en la que vivió, la ciudad por la que se lo conoce, en la que habitó, su tipo de filosofía, el tipo de filosofía que ejercía, su arjé, que ya habíamos definido lo que era, y después algunas consideraciones sobre el arjé y su línea de pensamiento. Bueno, comenzamos. La época y la ciudad ya no las voy a mencionar, y la filosofía, salvo cuando cambiemos de una a otra, que voy a por ahí que quizás hago alguna aclaración, tampoco las voy a mencionar. Para comenzar, lo tenemos a Tales de Mileto, que vivía frente al mar, que tuvo su punto de asombro mirando la inmensidad del mar y se iluminó y dijo: todo comienza con el agua. El arjé de Tales de Mileto está en el agua. El agua, ahora vamos a las consideraciones, ¿no? El agua es el principio de todas las cosas para Tales de Mileto. Observó que todo lo viviente dependía del agua para nacer, para crecer y para subsistir. Entonces, de ahí que su punto de partida, su principio para todas las cosas, era el agua. Anaximandro, ¿sí? Su arjé fue el apeiron. ¿Por qué? Porque él afirmó que todas las cosas surgían y regresaban a lo indeterminado, ¿sí? Apeiron es lo indeterminado. Con esto como un ciclo sin fin. Entonces, para él, su punto de principio y de fin de todo era lo indeterminado. Seguimos con Anaxímenes. Su arjé estaba en el aire, porque el aire puede transformarse en otros elementos, según él, por condensación y rarefacción. Bueno, para él el aire se podía transformar por
condensación o por evaporación en diferentes elementos. Entonces, justamente por eso el aire era la base, el inicio de todo el universo, porque todo se transformaba por el aire. La rarefacción es la acción del calor y sobre el aire, que hace que sea más ligero, y la condensación es el frío, que lo vuelve más denso. Y a través de esto, ¿sí?, lo que afirmaba era que el aire se podía transformar en viento, nubes, agua, podía transformar la tierra, las piedras, todo. Ahora sí, pasamos a Heráclito. Heráclito tiene como elemento el fuego, pero también se lo considera como un filósofo metafísico temprano, ¿sí? Porque no está concentrado exclusivamente en las cosas tangibles, sino que también abarca una idea del mundo, del universo, e incluye también el concepto de logos. Si bien su eje estaba puesto en el fuego, y bueno, él lo que decía era que nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas del río. Panta rey, todo cambia. ¿Sí? Es como la frase característica de Heráclito, que es más fácil de acordarse la frase todo cambia que el nombre de Heráclito. Pero bueno, en algún momento lo tenemos que hacer. Vamos chicos, que son 5 presocráticos nada más y todos podemos. Bueno, afirmaba que el movimiento del fuego simbolizaba la variabilidad constante de la realidad. O sea, seguimos con lo mismo, todo cambia. Plantea que el mundo no está hecho por hombres o dioses, que existe por sí mismo guiado por su propia lógica. Y acá es donde aparece el término logos, asociado también al principio del mundo, de la existencia del mundo, y lo plantea como algo que sigue sus propias reglas. Entonces, por este motivo es que se lo considera como un metafísico temprano. Digamos, todavía es como el punto intermedio entre el cosmólogo, ¿sí?, y el metafísico. Tiene esa filosofía entreverada. Pero bueno, todavía le sigue atribuyendo a un elemento en particular, como es el fuego, el hecho del universo, ¿no? Porque él lo que hace es que lo ve como en fuego, caprichoso, moviéndose permanentemente de un lado al otro, que se prende y se apaga a su propia voluntad, sin estar dirigido más que por sus propias reglas o leyes. Y ahora sí, llegamos a Parménides, ¿sí?, que su arjé está en el ser, ¿sí? Y acá ya lo consideramos como metafísico radical. Bien, ahora sí estamos empezando a hablar de la metafísica en concreto, sin acudir a los elementos como arjé. Para él, el arjé está en el ser. Lo que está en el fondo del movimiento es algo permanente, plantea. ¿Qué es el ser? ¿Sí? Es lo único real, eterno, inmóvil y común a todas las cosas. El ser humano lo puede conocer racionalmente porque también participa de esa permanencia. Pensar y ser en su filosofía son lo mismo. Conocer lo permanente es prueba de que algo permanente habita en nosotros, ¿sí? O sea, la capacidad del ser humano de darse cuenta de que algo es permanente
esta radica en que hay algo de permanente en nosotros que hace que el ser no se diluya en la movilidad. ¿A qué va esto? Para él, el cambio es una ilusión. Su pensamiento se basa en una lógica radical, que si algo cambia, entonces deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa. Y si pasa a ser otra cosa, deja de serlo. Y en su lógica, el no ser no existe. Entonces lo considera imposible. Lo único posible es el ser. Entonces él habla de un ser que es único, eterno, inmutable, que no puede nacer ni morir, porque si nace, significa que no era hasta que nació, y no puede morir porque deja de ser. Entonces el ser siempre es. Para él que las cosas cambien, se muevan, es una opinión. No pertenece al mundo de la verdad. Porque la verdad es. Y para él el ser verdadero es estático y absoluto. Bueno, y ahora con esto nos encontramos con que Parménides y Heráclito opinaban completamente lo opuesto. Para Heráclito era todo movimiento y cambio constante, mientras que Parménides era todo lo fijo e inmutable. Y con esto ya lo doy por terminado porque a mí me quemó la cabeza, calculo que a ustedes también. Léanlo, descansen un poquito, disfruten de la vida que es linda y que hay más que solo filosofía.